A todos, pues, como acaba de mencionar Felipe, pues yo me llamo Camilo, soy residente del tercer año de la Universidad del Valle y pues este es un caso que es bastante interesante. Como van a ver, pues es una enfermedad que no es tan frecuente, pues de hecho no es frecuente, es bien rara, pero la idea no es que lleguemos pues a este diagnóstico raro, sino simplemente pues mostrarles el caso, hacer un ejercicio de diagnóstico juicioso y ver cómo paso a paso vamos a poder ir encontrando respuestas en este caso de este paciente. Entonces ya vamos a empezar. Pues el paciente es un paciente masculino, tiene 56 años, es originario y procedente de Bolívar, Cauca. Su ocupación, trabaja como agricultor. Su estado civil es casado, pertenece pues a la etnia indígena y vive actualmente con su esposa. La EPS de él era pues AIC, que es la Asociación de Indígenas del Cauca. El motivo de consulta del paciente, pues él básicamente ingresa y consulta por cefalea, náuseas y vómito. Cuanto a la enfermedad actual, pues tenemos que es un paciente que su motivo de consulta, como lo había mencionado, es cefalea. Esta cefalea era una cefalea que llevaba más de 2 meses de evolución. Él la manifestaba pues que era holocraneana. Durante la evolución de esto, pues el paciente empezó a presentar también pérdida de peso que no era pues voluntaria al hospital local de Bolívar, donde básicamente lo que hacía, por lo que lo llevó a reconsultar varias veces en el hospital local. Posteriormente, el paciente, después de varias consultas, eh, una semana antes de ya llegar a un mayor nivel de complejidad, empieza a presentar episodios de náuseas, vómitos y ya finalmente disminución de la agudeza, pues, de la audición, y lo remiten pues para valoración a un mayor nivel de complejidad y lo remiten pues a la ciudad de Cali. En cuanto a la revisión por sistemas, el paciente adicionalmente a la cefalea, las náuseas, el vómito, pues como les mencionaba, había una hipoacusia, pérdida de peso, alzas térmicas que no eran cuantificadas, pero pues que el paciente lo manifestaba, pero llamativamente no había pues historia de debilidad, tampoco habían síntomas visuales ni disminución de la agudeza visual y tampoco pues habían otras sintomatologías con respecto a otros sistemas. Al examen físico, pues encontramos un paciente que realmente no había ya nada llamativo, una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, una presión arterial de 117,62, una frecuencia respiratoria de 16, saturando 98 al ambiente. En el momento que ingresa el paciente estaba febril, una glucometría de 97 y aquí en la parte inferior derecha vemos los datos pues antropométricos, que realmente pues no había nada llamativo hasta este momento. En cuanto a los antecedentes personales, pues el señor refiere que nunca había tenido pues ninguna enfermedad. Lo único en cuanto a lo farmacológico era pues que le hacían aplicación de AINES ocasional para la cefalea que venía manifestando y realmente pues el interrogatorio no había pues ningún antecedente adicional relevante. Entonces ya cuando examinamos el paciente, pues encontramos un paciente que estaba en compañía de su hija, que lucía álgico. En el examen como tal vemos que en la cabeza y cuello el paciente no presentaba ninguna alteración relevante, no había presencia de enopatías en el cuello, tampoco había ingurgitación yugular. La parte cardiopulmonar estaba completamente normal. En la parte abdominal tampoco se palpaban masas, no había dolor abdominal ni megalias. En cuanto a las extremidades, pues el pulso estaba presente, no había edema, había buen llenado capilar, no había lesiones en piel. Y la parte neurológica, pues que digamos el motivo de consulta principal del paciente, el paciente estaba alerta, estaba orientado en las tres esferas. Sí, pues se evidenciaba hipoacusia cuando se hablaba con el paciente, pero no había compromiso de otros pares craneales. El examen neurológico, pues no había ningún nivel sensitivo, estaba la fuerza y la sensibilidad conservada en las cuatro extremidades, no había presencia de reflejos patológicos y tampoco había presencia de signos meningios. Entonces, bueno, hasta ahora lo que tenemos es un paciente de 57 años, que es originario y procedente del Cauca, que trabaja como agricultor, que tiene una cefalea que viene de más de 2 meses de evolución, que se asocia a náuseas y vómito. Entonces, pues como ustedes bien saben, digamos que cuando nosotros nos enfrentamos frente a un paciente que ingresa con cefalea, pues hay ciertas características que nos van a orientar a nosotros hacia que esa cefalea pueda ser de un origen secundario, es decir, alguna patología que está generando
pues esta condición. Básicamente el hecho de que el paciente presentara esta hipoacusia, esta náusea, estos vómitos, la fiebre y la pérdida de peso, pues ya de entrada lo hace a uno estar pues un poco intranquilo y pensar que probablemente va a tener que hacer algunos estudios adicionales porque pues no va a ser una cefalea que sea de una explicación pues primaria, una migraña. Entonces, pues en este momento, usualmente lo que hacemos es preguntar al público si alguien quiere participar con respecto al enfoque inicial de este paciente en el servicio de urgencias, si ustedes pues están de turno en algún momento y llega este paciente hasta los datos que tenemos hasta ahora. Hola, doctor, ¿me escucha? Sí, sí se escucha. Bueno, pues después de haber visto como la anamnesis detallada y ya viendo el examen físico, pues podemos ver que tiene una exploración neurológica pues aparentemente normal. Eh, si bien nos menciona la cefalea y la persistente y la hipoacusia, también podríamos considerar hacer, no sé, algún tipo de fondo de ojo para ver si hay, por ejemplo, signos de alarma, no sé, tipo, no sé, papiledema, y después de esto solicitar un TAC cerebral para descartar si hay algún tipo de absceso, si hay algún hematoma o si hay algún tipo de lesión que sea benigna. Y en caso de que pues, sea normal, pues ya podríamos pasar, no sé, tipo a hacer una punción lumbar. Listo, muy bien. Pues sí, básicamente eso es importante lo que acabas de mencionar. O sea, evidentemente es un paciente que es una cefalea que tiene banderas rojas, que de entrada pues es un paciente que tenemos que estudiarlo, no mandarlo pues con manejo analgésico y mucho menos pues a la casa. Es importante tener en cuenta que, pues si bien digamos la cefalea era lo más llamativo, hay que siempre mirar el paciente en conjunto y pues para nada es normal que tenga pues disminución de la audición. Tampoco es normal que esté perdiendo peso y pues siempre que tengan un paciente con síntomas neurológicos que además de eso tengan náuseas y vómitos, pues siempre piensen también que puede haber algo de hipertensión endocraniana asociada. ¿Listo? Entonces básicamente lo que hicimos con el paciente en el servicio de urgencias fue lo que mencionó el compañero. Se le hizo pues una imagen, inicialmente se hizo una tomografía de cráneo simple que realmente no nos evidenciaba ninguna alteración. Dentro de los exámenes iniciales en el laboratorio vemos pues que un hemograma que realmente no evidencia nada llamativo, la serie roja, las plaquetas y los glóbulos blancos están sin alteraciones, la función renal conservada, unos electrolitos que están normales, una glucosa y una albúmina normal y unas pruebas infecciosas iniciales que están normales. Sin embargo, como ven acá, pues sí tiene unos reactantes de fase aguda, una PCR y una BCG que están elevados. Entonces ya con eso, como mencionaba pues el compañero, digamos hasta ahí no tenemos ningún dato orientador, sin embargo sí hay compromiso pues de la audición, la cefalea que es persistente asociado también a náuseas y vómito, entonces siempre en estos casos va a ser importante hacer estudios en el líquido cefalorraquídeo. Aquí, pues, en el estudio en el líquido cefalorraquídeo se encontró una presión de apertura de 18 centímetros de agua, pues que lo normal es hasta 20 usualmente, en pacientes de eso se puede esperar hasta 25, pacientes que estén en intubación mecánica, pero en este caso, pues, no había ninguna alteración. Y no sé si alguno me quiere ayudar interpretando el citoquímico que tuvimos en ese momento con el paciente. Si puede pensar en alguna patología que pueda dar o si es normal. Bueno, pues ahí estamos, pues ahí voy a intentar de interpretarlo, Doc. Generalmente uno en el citoquímico tiene que ver glucosa, proteínas y LDH. La glucosa en el líquido cefalorraquídeo representa 2/3 de la glicemia del paciente, que es 82 miligramos por decilitro. Ahí está normal. Entonces no hay Ujú. condición de hiperglucorraquia como para pensar en una meningitis bacteriana. Las proteínas, sin embargo, sí están elevadas, sí tiene hiperproteinorraquia. LH también y tiene una pleocitosis. La pleocitosis llama la atención que es con predominio linfocítico, pues ya sería más o menos un 60-70% de predominio de linfocitos que está en un conteo de 60, pues pleocitosis más de 5 células por milímetro cúbico de líquido cefalorraquídeo y también tiene glóbulos rojos. En ese caso, con vaciloscopia negativa, PCR para tuberculosis negativa, tinta china y antígeno para criptococo negativo y la BDRL para sífilis negativo, pues yo pensaría que se podría tratar de una meningitis crónica. En ese momento podría ser de etiología o micobacteriana o viral. Todavía pues sin darte el microorganismo precisamente, pero podría ser por tuberculosis o podría ser viral.
Bueno, listo. Entonces, mira, eso que estás diciendo, pues es muy importante. Listo. Entonces, primero, pues evidentemente hay un aumento en las proteínas. Las proteínas en líquido cefalorraquídeo lo normal es que sean hasta 45 miligramos por decilitro. ¿Listo? Lo segundo que vemos es la celularidad, que es a expensas de linfocitos. Entonces, siempre va a ser importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque siempre hay algunas patologías que nos van a orientar un poco hacia qué tipo de condición puede ser dependiendo de la celularidad. Obviamente en este paciente pues no tenemos una clínica aguda, subaguda de días o horas, no tenemos linfocitos, bueno, no tenemos neutrófilos, no tenemos una glucosa que está consumida, entonces pues no nos va a orientar mucho hacia una patología que sea pues una meningitis de origen bacteriano, ni la clínica ni líquido cefalorraquídeo. Lo otro es que estás comentando, Felipe, que ahí pues que pensás en una meningitis crónica. ¿Qué pensás en la evaluación de este paciente que en el examen físico no le encontraron signos meningios? Generalmente los signos meningios no tienen una muy buena sensibilidad o especificidad en la meningitis. Digamos que el Kernig y el Brudzinski se reportan, pues hay algunas series que lo describen en menos del 5% de los pacientes. Entonces, que no tenga meningismo, que no tenga rigidez nucal, no significa que no tenga una posible irritación meningia. Entonces, digamos que por ese lado, pues no descartaría el diagnóstico de la meningitis. Listo, perfecto, súper. Bueno, entonces el concepto que acaba de mencionar es importante porque siempre, digamos, desde la semiología nos ahondan mucho en que hay que buscar los signos meningios y que Kerning, que Brudzinski, que aloteo cefálico, que rigidez de nuca, pero realmente hay alguna serie, esto pues en meningitis bacteriana, que, digamos, la tríada de la meningitis, que es cefalea, fiebre y rigidez de nuca, o pues bueno, cefalea, rigidez de nuca, fiebre y alteración del estado de conciencia, pues realmente solamente se encuentra alrededor del 40-30% de los pacientes. Entonces, ¿qué sí se vio? Que cuando son dos de esos tres síntomas puede llegar a ser hasta el 90%. Sobre todo en quienes, sobre todo pacientes adultos. Acuérdense que este señor tiene 50 y algo de años. Eso es meningitis aguda, sobre todo bacteriana. Ya cuando nosotros vamos a hablar de meningitis crónica, aquí cambia completamente el asunto. Entonces, en definitiva, para poder proseguir con el caso, tenemos un líquido cefalo, una imagen que es normal. Igualmente vamos a ver adelante que para este tipo de condiciones la tomografía se va a quedar corta. Tenemos unos estudios en líquido cefalorraquídeo que por lo menos lo que pensábamos de las náuseas y el vómito, la presión de apertura no está alterado. Y tenemos un líquido cefalorraquídeo que está anormal, viendo pues que tiene un aumento en las proteínas y un aumento en la celularidad a expensas de los linfocitos. Entonces ya ahí, digamos, en nuestro medio, algo que nosotros tenemos que pensar de inmediato va a ser en esta condición que es una meningitis crónica. Entonces, ¿cómo se va a definir una meningitis crónica? Básicamente hay que tener en cuenta que esto va a ir acompañado de la clínica y de los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo. La meningitis crónica como tal vamos a ver un líquido que es patológico con una pleocitosis y esto va a ser durante por lo menos 4 semanas. Sin embargo, pues como muchas definiciones en medicina, el hecho de que nos den una temporalidad de 4 semanas, pues yo creo que ninguno de nosotros mandaría a este paciente para la casa y le diga, señor, vuelvan 4 semanas para volverle a hacer la punción lumbar a ver si todavía sigue alterada. Entonces, básicamente, ¿en qué nos vamos a basar? En el interrogatorio, en la historia clínica y con esto pues definir en esta temporalidad si lleva más de 4 semanas, si están estas alteraciones, pues ya entra a ir pensando en una meningitis crónica. El enfoque de la meningitis crónica, digamos, estamos muy enseñados a pensar en meningitis aguda, meningitis bacteriana, en meningoencefalitis, pero realmente la meningitis crónica, el abordaje diagnóstico es completamente diferente. Pues no completamente, pero sí hay que tener en cuenta unas consideraciones y sobre todo tener en cuenta que empiezan a aparecer otra serie de patologías que no van a estar de la mano con patologías infecciosas, aunque siempre lo primero va a ser descartarlo y ya lo vamos a ver cómo. Entonces, ¿qué va a ser lo más importante en estos pacientes? Básicamente una historia clínica completa. Vamos a hacer un interrogatorio dirigido a lo que nosotros pensemos. Igualmente tenemos que ver cómo está el estado inmunitario de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque vamos a ver que varias de estas condiciones, que un grupo importante van a ser infecciones, en algunas condiciones especiales, como van a ser pacientes con VIH, pacientes oncológicos que estén recibiendo quimioterapia, pacientes con inmunodeficiencias primarias, pues van a ser mucho más vulnerables a algunas otras infecciones oportunistas, como va a ser el caso de criptococo, como va a ser el caso de cándida. Entonces, esto va a ser muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta desde el momento que empecemos a hacer interrogatorio. También las exposiciones, pacientes que vayan a viajes, que vayan a cuevas, pues esto usualmente esta literatura muchas es anglosajona y pues dicen pues que países donde haya alta prevalencia de tuberculosis, pero pues digamos ese es el ambiente
propio de nosotros. La geografía, los viajes y los síntomas sistémicos, eso es muy importante porque vamos a ver que hay varias patologías sistémicas que pueden llevar a presentarse con una manifestación como una meningitis crónica. Y aquí ya de entrada tenemos un paciente que nos hacía pensar que había algo sistémico más allá, que era la disminución de la disminución de la audición y también la pérdida de peso y la fiebre. Entonces ya cuando nosotros empezamos a ver cuáles van a ser las principales causas de meningitis crónica, sin duda la primera va a ser muy similar a la meningitis pues aguda, que van a ser las etiologías infecciosas, y de aquí van a seguir la malignidad y la enfermedad autoinmune. Entonces hay un grupo que les voy a mencionar de una vez que se consideran pues idiopáticas, que básicamente después de hacer un estudio extensivo pues no se encuentra ninguna etiología, pero vamos a ver pues que a medida que nosotros hemos venido comprendiendo un poco más y descubriendo algunas otras enfermedades, cada vez esta relación que les pongo acá, que más o menos 1 de cada 3 casos van a ser idiopáticas, se ha ido reduciendo en el tiempo. Entonces, como lo mencionaba Felipe, pues las manifestaciones clínicas van a variar un poco de las meningitis agudas, de las meningitis crónicas. Esto va a ser importante porque aquí no nos va a llegar el paciente con fiebre, cefalea, rigidez de nuca, sino que nos va a llegar un paciente con una sintomatología que va a ser menos florida. Y lo que vamos a encontrar casi en el 90% de los pacientes es que si van a llegar con cefalea, que van a llegar con náuseas y vómito, pueden haber compromisos de pariex craneales, incluso polirradiculopatía, cuando el compromiso meningio se extiende hacia las primeras porciones de la columna cervical. Entonces vamos viendo que ahí ya hay algunas diferencias con respecto a la meningitis aguda. Ya aquí pues vamos a ver, digamos, la lista de las etiologías que pueden llegar a comprometer y cursar con una meningitis crónica. Y como vemos, casi la mitad de la tabla son patologías infecciosas. Van desde cualquier cosa, bacterias, hongos, parásitos, virales. Y tengan en cuenta que varios de estos microorganismos pues son frecuentes en nuestro medio. Entonces, de aquí, ¿qué es lo importante? Básicamente tener en cuenta lo que les mencionaba en el interrogatorio, que no haya ninguna condición que esté generando algún estado de inmunosupresión en nuestro paciente. Entonces nuestro paciente, como veían, tenía un VIH que era negativo, tenía un hemograma que no había alteración en las células blancas, no había ningún antecedente de neoplasia, ni nada que nos hiciera pensar, o sea, que era un paciente que de entrada, pues podíamos pensar que la parte inmunitaria no había un compromiso importante. Pero, sin embargo, como les mencionaba, pues se le tomaron todas las pruebas microbiológicas, que ya más adelante vamos a ver en qué terminan los cultivos y demás. Bueno, algo que también les quería mencionar es que, o bueno, preguntarle a alguno de ustedes es qué opina de descartar tuberculosis con una punción lumbar solamente, con una primera punción lumbar. Pues pues digamos que es difícil debido a que la tuberculosis tiene una naturaleza paucivacilar. Entonces, uno puede tener una meningitis tuberculosa en un paciente con cultivo negativo y eso es debido pues al crecimiento lento de la micobacteria. Entonces, pues este enfoque se hace ya de manera mucho más sistematizada, tiene que tener repetición de cultivos y además de eso, pues tiene que tener un gene expert y un test de ADA como para un enfoque más integral. Pero entonces el mensaje con la pregunta va a que pues, el rendimiento diagnóstico de un BK en líquido cefalorraquídeo es menor del 40%, ¿listo? Entonces uno no puede quedarse tranquilo con un paciente que viene del campo, que tiene 50 años, que viene con síntomas de una meningitis crónica y que le digan, bueno, ya tiene un BK normal, entonces va a descartar tuberculosis. No, recuerden que cuando nosotros estamos sospechando tuberculosis meningia, que es, pues, digamos, una de las pues, enfermedades por tuberculosis, uno de los órganos que más tiene impacto en mortalidad, pues hay que tener en cuenta que yo mínimo tengo que hacerle al paciente 2 punciones lumbares y en esas 2 punciones lumbares no procesarle solamente el BK, sino procesarle la PCR para micobacteria tuberculosis, que eso va con el gen de resistencia RPOE, y también de entrada hacerle los cultivos. Si yo no cuento con la PCR, yo iría a hacer 3 punciones lumbares para hacerle los BK y los cultivos. Entonces, el mensaje es que no se queden tranquilos si en una primera punción lumbar no encuentran el microorganismo. Listo, siempre tienen que ahondar más y repetirle pues al paciente que va a requerir más punción lumbares, y eso hay que dejárselo claro de entrada, porque luego muchas veces es problemático y pues, nos hemos encontrado casos en que los pacientes no cooperan mucho porque no entienden pues realmente, ya les hicieron un examen, porque les van a hacer otro al otro día. Pero bueno, ya apartándonos un poco de esta parte infecciosa,
Ya tenemos de otras condiciones, que como les mencionaba, la que sigue en orden va a ser la parte neoplásica, y ahí sobre todo la patología hemato-oncológica va a tener un papel importantísimo, en donde los linfomas y las leucemias pueden hacer infiltración meningia, pero también algunos otros tumores sólidos. También pues hay que tener en cuenta la meningitis química por algunas otras, pues algunas condiciones farmacológicas, o incluso pues también se ha escrito con craneofaringioma, y vean que la lista de enfermedades autoinmunes también es bastante importante, que va desde vasculitis, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, enfermedad de Still, angioitis primaria, sarcoidosis. Y esto pues va a ser importante tenerlo en cuenta, porque vean que el espectro diagnóstico se abre pues de manera considerable. Entonces, una pregunta que surge acá es, bueno, ya con esto, un paciente que tiene una meningitis crónica, que en los primeros estudios en líquido cefalorraquídeo mostraba pues que tenía una pleocitosis linfocitaria, y que inicialmente en los primeros estudios no se encontró nada desde el punto de vista infeccioso. Si ustedes piensan que sería adecuado darle tratamiento empírico a este paciente. Entonces, bueno, ya pues, esta pregunta, no sé, digamos, hasta qué nivel de formación estén acá, pero digamos que tienen un paciente que está estable hemodinámicamente, que no tiene ningún compromiso de sus signos vitales, que está febril, que no tiene leucocitosis, que lleva 2 meses con esta sintomatología, que ven que tiene una linfocitosis en el líquido cefalorraquídeo, y que por lo menos no tiene un gramo EBA negativo, los cultivos son negativos, el BK es negativo. Entonces, en este paciente no hay ningún afán de irle a iniciar tratamiento antibiótico, y mucha menos esteroide. Muchas veces uno se encuentra con frecuencia en la práctica que algunos colegas tienen, pues, digamos, el hecho de mandarle esteroides o dexametasona a las cefaleas, y vamos a ver que, sobre todo en este tipo de casos, debemos de ser muy cautos con el tratamiento empírico, y una vez nosotros descartemos las condiciones infecciosas, ya vamos a ver qué sería el paso a seguir. Pero hasta ahorita, en este paciente no habría afán de empezarle tratamiento antibiótico empírico por las condiciones y la manera como se ha presentado. Entonces, ya cuando enfocamos a estos pacientes, el primer paso va a ser, como les mencionaba, determinar el estado inmunológico, y básicamente esto nos va a ampliar o reducir el espectro diagnóstico, pero en esta condición, pues el paciente no está neutropénico, no tiene historia de compromiso ni de los linfocitos B ni de los linfocitos T, y básicamente es un paciente inmunocompetente. En cuanto a la parte exposicional, pues tener en cuenta el paciente no tenía historia de consumo de sustancias de abuso, su ocupación pues era campesino, pero él manifestaba pues que básicamente lo que hacía era agricultura con plátanos y demás, pero pues realmente no había pues como ingreso a cuevas o a ríos ni otra cosa pues que nos hiciera pensar en algún tipo de microorganismo en específico. Ya luego la neuroimagen va a ser algo que nos va a dar a nosotros muchos indicios. Como les mencionaba, realmente en este paciente la tomografía se queda un poco corta, y siempre tenemos que profundizar en estos pacientes que tengamos clínica de meningitis crónica con una resonancia de cerebro contrastada. ¿Listo? Y ya posteriormente, en caso tal de que con esto no encontremos algún indicio de la patología, pues finalmente se pasa a realizar los estudios en líquido cefalorraquídeo y estudios serológicos, y ya pues teniendo en cuenta que hay una gran incidencia de patología neoplásica en esta población, pues también tener en cuenta algunos estudios como hacer las tomografías y el PET scan, o incluso en algunos casos muy puntuales las biopsias cuando se requiera. Entonces, ¿qué estudios adicionales se lo solicitaron a este paciente? Básicamente, nuevamente se le hizo una punción lumbar, que aquí vemos que tiene características similares al anterior. Recuerden que este paciente hasta este momento no se le había indicado ningún tratamiento en específico. Tenemos unas proteínas que siguen elevadas, tenemos unos blancos que siguen elevados a expensas de los linfocitos, y vemos que nuevamente gram negativo, BK negativo, PCR para micobacterio negativo, tinta china negativo, antígeno para criptococo negativo y BRL negativo. Como siempre, como les mencionaba, antes de nosotros pasar al siguiente paso, que va a ser, pues, digamos, etiologías un poco más raras, debemos de descartar de manera juiciosa patologías infecciosas. Y recuerden pues que en ese escenario, cuando tenemos una celularidad importante, pues los estudios moleculares en líquido cefalorraquídeo también toman una importancia considerable, y aquí en nuestro paciente se le procesó igualmente un panel meningio que no evidenció pues crecimiento ni o presencia pues de bacterias ni de virus, y se le hizo igualmente teniendo en cuenta pues que era un paciente que venía con pérdida de peso, fiebre, también un paciente que era mayor de 50 años, pues la posibilidad de que esto no fuera pues un compromiso meningio de algún tumor primario. Se le hizo entonces una citología en líquido cefalorraquídeo y se le hizo una citometría de flujo pensando pues en una neoplasia hematológica, y ambas fueron negativas.
Entonces ya hasta aquí, pues tenemos que la parte infecciosa estaba completamente normal, la parte orientando a buscar hacia patología oncológica también no mostraba mayores indicios, y tenemos pues los cultivos de Mycobacterium en tuberculosis y de hongos que estaban pendientes. Recuerden pues que el crecimiento de estos cultivos va alrededor de las 6 a 8 semanas cuando son cultivos sólidos, y las bacterias, pues estas sí crecen más rápido, son cultivos de alrededor de 5 o 7 días, y en esto pues sí fueron esos cultivos hasta este momento negativos. También, pues pensando en la parte neoplásica, se le hicieron imágenes de tórax y abdomen, pelvis y cuello, y realmente pues no se evidenció ningún crecimiento anormal ni ninguna lesión que fuera sugestiva pues de alguna patología neoplásica. También tengan en cuenta que la sarcoidosis era una posibilidad diagnóstica en este paciente, pero la tomografía no se evidencian adenopatías ni tampoco micronódulos o nódulos en el parénquima pulmonar, y realmente tampoco en la tomografía se evidenciaban alteraciones relevantes. Entonces se le hizo la resonancia magnética contrastada a nuestro paciente, y pues algo que es llamativo aquí es que si ven, pues esta es la dura madre y se ve pues que realza de manera considerable. Ya aquí en la imagen que es contrastada, esta es posgadolíneo, se ve que realza bastante, y con esto pues el radiólogo nos da la interpretación de que se considera una paquimeningitis y que realmente pues no habían lesiones sugestivas de isquemia ni lesiones que fueran sugestivas de una lesión ocupante de espacio ni nada adicional. Simplemente lo que mencionaba era el realce y el engrosamiento de las paquimeningio difuso, y pues consideran buscar orientar nuestra búsqueda hacia condiciones inflamatorias. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es la paquimeningitis hipertrófica crónica. Recuerden pues que las meninges van a ser estructuras que van a envolver el cerebro y que básicamente pues, lo van a aislar del resto del compartimiento, y se van a clasificar en dos grandes, las leptomeninges y la paquimeninge. La leptomeninge pues va a componer la pía madre y la aracnoides, pues la aracnoides pues va a ser la capa que va a estar más sobrepuesta sobre el encéfalo, y la dura madre que va a ser pues la paquimeninge como tal, y que va a ser aquella que va a estar más en sobreposición con las estructuras óseas del cráneo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver como tal cuáles van a ser esas causas que van a generar pues paquimeningitis en los pacientes, vemos que aquí ya la parte inflamatoria se lleva una grande porción, y vemos que aquí tenemos condiciones como la granulomatosis con poliangeitis, la enfermedad por IgG4, la sarcoidosis, o que sea idiopática. También si hay reportes pues con artritis reumatoide y otras condiciones autoinmunes. Vemos que de la parte infecciosa tenemos tuberculosis, que ya pues teníamos en cuenta que teníamos 2 PCR, 2 BKs que eran negativos, una tomografía de tórax que no evidenciaba nada a nivel pulmonar, teníamos también 2 BRLs en líquido cefalorraquídeo y séricos que eran negativos. No había alguna condición que nos hiciera pensar en una condición fúngica. Recuerden que la tinta china fue negativa, que los cultivos por hongos estaban pendientes y el antígeno para criptococo fue negativo. Complicaciones de sinusitis, pero realmente en las imágenes no veía que hubiera un compromiso a este nivel, y las patologías neoplásicas que, como veíamos, pues realmente en las tomografías que le hicimos y los estudios citológicos y citometría de flujo en líquido cefalorraquídeo, pues también fueron negativos. Entonces vamos viendo que nuestro paciente, la parte infecciosa, la parte neoplásica fue perdiendo peso, y realmente ya empieza uno a pensar en algunas condiciones inflamatorias que podrían generar este cuadro en el paciente. Entonces esto simplemente es para mostrarles que el estudio de estos pacientes debe ser bien extensivo, como básicamente a manera de resumen, todas estas alteraciones se deben de pensar en nuestros pacientes, y vean que ya aquí en la búsqueda de la etiología debemos de pensar, ya una vez se descarte la parte infecciosa y neoplásica, en condiciones más anormales, y aquí va a ser importante solicitar niveles séricos de inmunoglobulina 4, pedir niveles de SEANCA y PEANCA, los ANAS, el factor reumatoide y demás, para irnos orientando un poco más. Obviamente esto siempre de ir de la mano con el interrogatorio inmunorreumatológico para poder pues hacer diagnóstico de estas condiciones. Y algo importante es que incluso también se ha descrito que en estos pacientes es importante realizar en caso tal PET scan, y ya vamos a ver que esto pues finalmente el diagnóstico de nuestro paciente pues tiene un impacto importante. Entonces se le hicieron los estudios inmunorreumatológicos en nuestro paciente, se le hicieron los niveles de ECA, ANAS, ENAS, inmunofijación, se le hizo un factor reumatoide, se le hicieron unos ANCAS y todos fueron negativos, y se le hicieron unos niveles de inmunoglobulina que vemos que llamativamente pues la inmunoglobulina G está elevada.
Entonces ya en este punto, pues es interesante ver cómo se debe hacer el abordaje terapéutico en los pacientes con una paquimeningitis crónica. Entonces, básicamente, cuando nosotros ya tenemos este diagnóstico, lo que tenemos que hacer es siempre descartar patología infecciosa, hacer la medición y el estudio en líquido cefalorraquídeo, y ya que finalmente nosotros descartamos patología infecciosa neoplásica, pues básicamente la parte neoplásica va a ser importante porque si nosotros ponemos esteroides ante un paciente que tenga una condición hematológica, pues probablemente ya cuando vayamos a tomar la biopsia no vamos a encontrar los mismos hallazgos. Entonces siempre va a ser importante descartar lo infeccioso, lo neoplásico, y ya posteriormente pues vamos a ver que las posibilidades que tenemos, que van a ser las vasculitis, la enfermedad por IgG4, la sarcoidosis o incluso la misma paquimeningitis idiopática, vean que el tratamiento finalmente de todas va a ser esteroide, 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 esteroide. Entonces ya en este punto queda uno mucho más tranquilo con este paciente, dándole descartado la parte inicial y se le inicia pues manejo esteroide de manera empírica al paciente. Entonces hasta ahorita, ¿qué tenemos? El paciente que tuvo pues el inicio de la sintomatología, que llevaba más de 2 meses consultando por allá en Bolívar, que fue varias veces al hospital local y que lo único que hacían era ponerle manejo con AINES, ya hasta que el paciente ya empezó a escuchar menos, empezó con náuseas, con vómito, y por eso pues se fue a un mayor nivel de complejidad y lo remiten. Ahí pues lo que veíamos era un paciente que en los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo inicial por la cronicidad del cuadro, pues hablamos de una meningitis crónica, y ya posteriormente en las imágenes, sobre todo pues ahí la importancia que estos pacientes siempre resonancia contrastada, pues encontramos una paquimeningitis hipertrófica, que hasta el momento podíamos decir que por lo menos las patologías autoinmunes más frecuentes, las infecciones y la parte oncológica iba ya y nos íbamos quedando pues sin etiología. Entonces, en ese orden de ideas, viendo pues que la ausencia de etiología y que realmente pues la imagen era bien sugestiva que algo estaba pasando ahí en las meninges, se llevó a nuestro paciente a toma de biopsia de meninges, que básicamente pues está la microscopía de luz, que lo que encuentra el patólogo o lo que describen es una fibrosis esclerosante no específica con cambios inflamatorios linfoplasmocitarios y que no había pues algo que nos hiciera pensar en una lesión tumoral representada o algo que fuera con componentes granulomatosos o necrosis. Entonces, hasta ahora, pues vean que con la microscopía de luz tampoco nos orienta mucho, por lo menos nos insiste en lo mismo, en que muy poco probable que fuera algo neoplásico o algo infeccioso y que este infiltrado definitivamente es linfoplasmocitario. Entonces, aquí es algo que también quiero que les quede claro y es que, pues, precisamente lo que les mencioné al principio, que cuando nosotros hablamos de que hay una tercera parte de estas paquimeningitis, esta meningitis crónica que son idiopáticas, pues finalmente uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué idiopática? O sea, si yo busco hasta el final, puede que yo encuentre algo y en definitiva sí, pero digamos, en este tipo de pruebas moleculares, aquí al paciente se le hizo una inmunistoquímica, pensando pues finalmente en el diagnóstico que tenía, pero aquí pues encontramos la respuesta y vemos pues que probablemente si nosotros indaguemos bastante y lleguemos hasta el final, podamos llevarnos sorpresas. Entonces, ¿qué se encontró en la inmunistoquímica? Entonces, aquí básicamente hallazgos moistomorfológicos que favorecen la enfermedad esclerosante relacionada por IgG4, con una expresión positiva para IgG4 de manera difusa e intensa en las células inflamatorias de tipo linfoplasmocitario en el 90%. Vamos a ver que estos porcentajes que nos describen acá van a ser importantes en los criterios diagnósticos. Entonces, ya tenemos el diagnóstico del paciente, que es una paquimeningitis por enfermedad relacionada con IgG4. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Realmente es una enfermedad que es reciente. La primera descripción fue en Japón en el año 2003. Esta pues es el reporte que se hizo. Básicamente se considera una enfermedad inmunomediada que se asocia pues a lesiones fibroinflamatorias y que pueden ocurrir en cualquier sitio anatómico. Y cualquier sitio anatómico, como les voy a mostrar ahora, es realmente cualquier sitio anatómico. Es una patología que es frecuente que se presente como una enfermedad multiorgánica y que puede incluso pues confundirse con malignidad y con algunas infecciones o enfermedades inmunológicas. Entonces van viendo pues que es importante tener como estas consideraciones a la hora de pensar en nuestros pacientes. Y una de las cosas que, pues, que es llamativa es que, bueno, esto es una enfermedad que nace por allá en el año 2004, que fueron los primeros reportes. Probablemente antes del 2004 no habíamos pensado en esto y muchas de las series antes del 2004 pues sencillamente no pensaban en esta condición. O sea que puede que pase muy similar a cuando tenemos un paciente con una enfermedad orbitaria, que probablemente el gran número de esas que se consideran idiopáticas también hoy en día sabemos que son relacionadas con IgG4.
Entonces, al ser una enfermedad reciente, una enfermedad que no es tan usual, pues se desconoce realmente dentro de la epidemiología la prevalencia exacta y el reconocimiento de la enfermedad pues está en crecimiento y en desarrollo. Que sí se tiene claro que es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, que la edad promedio de aparición es alrededor de los 59 años y que este compromiso mayor es hombres que mujeres en una relación de 4:1. Entonces, ¿qué es la inmunoglobulina 4? Pues básicamente esto simplemente es para recordarles que nosotros tenemos pues, dentro de la inmunoglobulina G4 subtipos, que van desde la 1 hasta la 4, siendo la 1 la que es mayor, el porcentaje, y siendo la 4 la que menos tiene, que va a ser alrededor del 2 a 4%. Entonces, en esta condición, ¿qué es lo que va a pasar? Básicamente vamos a tener una expansión clonal de linfocitos TCD4 y estos linfocitos T finalmente van a ser citotóxicos y las células B que incluyen finalmente los plasmoblastos y que van a generar una respuesta autoinflamatoria y que esta a su vez se va a llevar a cabo mediante la galactina 3, la anexina 11, la laminina 511 y la prohibitina. Finalmente, ¿qué vamos a llevar a cabo? Lo que va a suceder es que va a haber una producción de citoquinas que van a inducir una creación de plasmoblastos y que estos plasmoblastos finalmente van a llevar a una producción excesiva de inmunoglobulina 4, de IgG4. Esto pues es importante tenerlo en cuenta porque en este orden de ideas vamos a tener una primera fase que va a ser una fase inflamatoria y si nosotros dejamos avanzar esto, el curso natural de la enfermedad es que esta fase inflamatoria finalmente va a ser un remodelamiento para llegar hasta una fase fibrótica. Precisamente nosotros como clínicos lo que debemos hacer es intentar capturar a nuestros pacientes en lo más temprano posible en esta fase inflamatoria para tener esta ventana terapéutica y poder intervenir y no finalmente manejar una fibrosis que va a ser imposible de tratar. Entonces ya cuando hablamos puntualmente de los órganos afectados por las condiciones relacionadas con IgG4, yo les mencionaba que casi cualquier órgano podía estar comprometido, pero los más frecuentes pues, van a ser las glándulas salivales, el tejido periorbitario, también vamos a ver un compromiso importante de los ganglios linfáticos, también un compromiso importante del retroperitoneo, del páncreas y también enfermedades sistémicas, pero vean que incluso pues también el árbol biliar, los riñones, los pulmones, los ganglios linfáticos, en el caso de nuestro paciente las meninges, la aorta, la próstata, o sea, casi pues cualquier órgano puede llevarse a cabo. Aquí pues en esta gráfica ven qué tan frecuente es y realmente pues vemos lo que les mencionaba, las glándulas lacrimales, el páncreas, las glándulas salivares y el retroperitoneo van a ser los más frecuentes y realmente pues el compromiso de las PAC y meninges va a ser un compromiso que va a ser infrecuente. Se han clasificado diferentes fenotipos de la enfermedad, que son estos los 4 fenotipos clásicos, como les mencionaba, lo más frecuente va a ser pancreatoinar y retroperitoneal, y vean que realmente la parte del compromiso de cabeza y cuello es solamente una cuarta parte de estos pacientes. Entonces, ¿qué se ha visto en este grupo que se compromete cabeza y cuello? Que realmente la relación que se veía con las otras condiciones, que es más frecuente en hombres que en mujeres, cambia un poco. Vean que aquí casi el 76% según esta serie eran pacientes de sexo femenino y casi el 67% eran pacientes asiáticos. En cuanto a la parte de cabeza y cuello, pues hay que tener en cuenta que hay varias estructuras en la cabeza y en el cuello y la modalidad de presentación más frecuente aquí van a ser sobre todo el compromiso orbitario, que les mencionaba pues que eran lesiones de la órbita o el tejido periorbitario, es decir, pues que se va a manifestar como un pseudotumor o como una dacroadenitis, como una dacrocistitis, con una miositis orbitaria y también alteraciones, incluso puede haber compromiso del quinto par. Y vemos que esto puede representar hasta el 25 al 50% de los pseudotumores orbitarios que antes consideraban pues como idiopáticos. Entonces vamos viendo pues que hay similitudes con la paquimeningitis idiopática y la orbitopatía idiopática. Ya cuando vamos a hablar puntualmente en el compromiso de cabeza y cuello del compromiso del sistema nervioso central, pues vamos a ver que la paquimeningitis hipertrófica se va a presentar en el 4 al 7% de los casos, pero también podemos tener algunas otras manifestaciones como la hipofisitis por hipopituitarismo, también alteraciones o lesiones a nivel del parénquima cerebral, incluso pues también compresión cervical. Entonces, ¿cómo se debe hacer el diagnóstico de esta condición? Básicamente nosotros vamos a partir de una sospecha clínica de unas alteraciones serológicas que como vamos a ver en el caso de la paquimeningitis no nos van a ayudar mucho, sin embargo en las alteraciones multisistémicas sobre todo sí van a tener una mayor importancia, la parte imagenológica y esto va a depender del órgano que nosotros veamos pues que está alterado y finalmente la biopsia que nos va a dar el diagnóstico.
Entonces, en la parte serológica vamos a ver que hay varios estudios disponibles. Vamos a tener la inmunoglobulina IgG4 sérica, la relación entre inmunoglobulina IgG4 y la IgG total. También la parte de la inmunoglobulina E, los eosinófilos, los paunoblastos, C3, C4 y reactantes de fase aguda. Pero vamos a ver pues cómo es como el rendimiento diagnóstico de cada una de estas pruebas. Entonces, en cuanto a los niveles de inmunoglobulina G4, pues hay que tener en cuenta que el rango de referencia va a ser entre 86 y 135, y esto pues puede tener tendencia a aumentar según el número de órganos aumentados. Les mencionaba bien pues que a mayor compromiso, un compromiso multisistémico, vamos a ver que estos niveles de inmunoglobulina IgG4 pueden estar mucho más aumentados, y aquí es donde van a tener una importancia considerable. Entonces a nuestro paciente se le hizo el subtipo de inmunoglobulinas, y aquí vemos pues que tenía una concentración de inmunoglobulina de 545 con un punto de corte de 200. Digamos pues que está más de 2 veces el límite superior de la normalidad. Sin embargo, digamos, esto va a tener también algunas limitaciones, y va a ser también que vamos a encontrar elevados estos niveles de inmunoglobulina IgG4 en enfermedad de Castleman, en alteraciones alérgicas, en algunas vasculitis, en la sarcoidosis, y vean que son finalmente casi que los mismos diagnósticos diferenciales a los que estábamos enfrentados antes de hacerle la biopsia. Entonces aquí pues también es importante pues que en algunas condiciones va a ser importante llegar hasta la biopsia. Entonces hay algunas series de casos. Este es un estudio de corte retrospectivo japonés, una de las cortes más grandes que hay publicadas. Son 334 pacientes japoneses e incluyeron pacientes desde el año 96 hasta el 2015. Aquí lo que ellos pretendían hacer era básicamente identificar cuáles eran las características basales, los estudios que se le hicieron tanto de laboratorio como de imagenológico, y los tratamientos y cómo fue esta respuesta. Entonces, ¿qué encontraron estos autores? Encontraron que un grupo o el perfil típico de esta condición eran pacientes que tenían niveles de inmunoglobulina IgG4 elevados, bajo encima de 135, con una relación IgG4-IgG total de más del 10%. Recuerden que la inmunoglobulina IgG4 es máximo el 4% de la inmunoglobulina IgG total. También se encontraron que estos pacientes tenían niveles de inmunoglobulina elevados, C3 y C4 podían estar disminuidos con una BCG y una PCR que era normal, con unos ANAs que podían estar positivos a títulos bajos, y en la citometría de flujo encontraban que había también un aumento de los plasmoblastos circulantes. En cuanto a la imagenología, pues básicamente esto tiene que ir orientado al órgano que esté afectado. Pues recuerden que aquí en nuestro paciente el caso pues eran las meninges. Sin embargo, dentro del enfoque diagnóstico se pensó y se consideró también descartar una patología neoplásica que estuviera infiltrando el sistema nervioso central, o bueno, las meninges, y se le hicieron las tomografías. Lastimosamente pues no se le encontró, o bueno, afortunadamente para el paciente no se le encontró ninguna otra lesión en ningún otro órgano, pero en estos casos va a ser importante tener en cuenta que el PET scan va a ser de gran utilidad. ¿Por qué? Porque se ha visto que el PET scan incluso puede hacer unas detecciones tempranas de enfermedades subclínicas, puede incluso también identificar sitios para la toma de biopsia, nos va a dar información adicional con respecto a la actividad de la enfermedad, nos va a poder permitir monitorizar la respuesta, y algo muy importante, vean este porcentaje que dice acá abajo, 71% de detección de órganos afectados adicionales. Entonces, en este paciente hubiera sido algo importante. Todos sabemos pues que no está pues fácilmente disponible en nuestro medio, pero tener en cuenta que en esos pacientes que nosotros sospechemos enfermedad por IgG4, que nosotros podamos realizarles un PET scan y que realmente el compromiso no sea de una estructura que sea fácil de biopsiar, sería interesante también hacer un PET scan para poder detectar si hay un compromiso más allá o multisistémico, y probablemente también determinar un sitio que sea más asequible para una biopsia. Ya finalmente, pues llegando a la biopsia de tejido, pues se considera como tal el gold estándar del diagnóstico. Va a ser necesario también, porque esto finalmente también es un diagnóstico de exclusión y nos va a permitir excluir también malignidad y otros imitadores de esta enfermedad. Va a ser un procedimiento que va a ser específico de cada órgano que nosotros deseemos biopsiar y de la masa que nosotros encontremos presente. También aquí va a ser importante tener en cuenta que usualmente se intenta evitar la muestra del tracto gastrointestinal o nódulos como única fuente, ya que el rendimiento diagnóstico es menor. Entonces, en esta misma serie japonesa, los autores, como les mencionaba, también tuvieron en cuenta estudios histológicos, y vean que la gran mayoría de pacientes fueron llevados a biopsia de glándulas salivares, biopsia renal, biopsia de glándulas lacrimales, de pulmón, de páncreas y de retroperitoneo, ya que realmente aquí ellos no tuvieron ningún compromiso meningio en su serie de pacientes.
¿Qué va a hacer el patrón físico en la biopsia? Básicamente estas tres cosas son las que nos van a dar mayor especificidad de una enfermedad relacionada con IgG4, sea cual sea el órgano que nosotros veamos enfrentados. Va a ser la fibrosis historiforme, que es esto que vemos acá, la flebitis obliterante, que básicamente es la migración de los plasmoblastos aquí a nivel de la parte pues, de la muscular del vaso, y el infiltrado linfoplasmocitario. Esto en cuanto a la microscopía de luz. Sin embargo, pues teniendo esto en cuenta, vamos a ver que el EULAR, que es básicamente pues el consorcio entre la parte americana y europea de reumatología, en el 2019 se reúnen para hacer los criterios clasificatorios. Recuerden que esto, como muchas enfermedades en reumatología, son criterios clasificatorios y no criterios diagnósticos. Esto básicamente nos va a servir es para orientar un diagnóstico y para incluir pacientes en estudios, pero como tal son criterios clasificatorios. Entonces, en esto ellos plantean unos criterios de inclusión que van a ser unos hallazgos clínicos, radiológicos del compromiso de un órgano típico y adicionalmente una evidencia en la patología de un proceso que tenga un infiltrado linfoplasmocitario de origen incierto en los órganos que estemos evaluando. También plantearon unos criterios de exclusión, como en el caso pues, de la fiebre y básicamente algunas otras patologías asociadas, que no hubiera respuesta a esteroides, que tuviera esta serología para vasculitis, para crioglobulinemia negativos, que tuviera hallazgos radiológicos que sugieran pues, una progresión rápida, que hiciera pensar que esta patología pudiera ser más de origen maligno y que no, la patología no fuera compatible con diagnósticos alternativos o que también que hubieran documentado que alguna otra condición que pudiera explicar estas manifestaciones. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer nosotros es una puntuación que va a incluir los hallazgos histopatológicos, las concentraciones séricas de inmunoglobulinas, el compromiso de los principales órganos, como va a ser las glándulas salivares, el tórax, el páncreas, el riñón y el retroperitoneo, y si el puntaje final nos da más de 20 puntos, pues nos da una alta probabilidad para un diagnóstico de enfermedad relacionada con IgG4. Entonces, básicamente con estos criterios vamos a ver que hay una sensibilidad del 83%, con una especificidad del 99%, y aquí pues esto como les mencionaba fueron diseñados más para identificar grupos que fueran homogéneos para los estudios en los ensayos clínicos, pero esto nunca va a reemplazar el criterio médico. Se le hicimos por simple curiosidad la puntuación a nuestro paciente. En la parte histopatológica nos daba 6 puntos, en la inmunofijación nos daba 12 puntos, por los niveles de inmunoglobulina IgG4 nos daba 6 puntos para un total de 24 puntos, dándonos pues una probabilidad importante. Entonces ya finalmente, simplemente aquí para mostrarles algunas imágenes de cómo esta condición ya a nivel del sistema nervioso central, saliéndonos un poco y teniendo en cuenta que las meninges realmente es un órgano que no es frecuentemente afectado, pero básicamente lo que vamos a ver es que el mismo infiltrado linfoplasmocitario que se ve en el páncreas, en el retroperitoneo y en las glándulas, también lo vamos a ver en las meninges. Básicamente la fisiopatología va a ser similar a la que les explicaba, hay una alteración por parte de las células plasmáticas que finalmente van a llegar a la producción de inmunoglobulina 4 y el depósito de la misma a nivel del órgano y en este caso las meninges van a ser las más afectadas. En cuanto a la sintomatología, esta es una serie de 33 pacientes que se publicó en JAMA en el 2014 y ellos en estos pacientes encontraron que solamente la cefalea era el síntoma principal y que el 67% de estos pacientes lo manifestaba. También vean que el compromiso de los nervios craneales era el segundo más frecuente con un 33%, alteraciones visuales, debilidad, y también vean que un 9% puede también presentar disminución de la audición, incluso también convulsiones y deterioro cognitivo. Ya cuando estos autores van y revisan cuáles van a ser o cuáles son los hallazgos más frecuentes en el líquido cefalorraquídeo, pues encuentran que en la gran mayoría de estos casos, recuerden que estos son solamente, esto es una serie de casos, esto es simplemente gente que ha publicado casos, esos autores lo que hicieron fue recolectarlos, organizarlos y ver cuál era la tendencia de cada uno de estos pacientes. Entonces, ¿qué se encontraron? Básicamente que había un aumento en la concentración de proteínas y también un aumento en la celularidad, sobre todo de linfocitos. Entonces va siendo pues importante tener esto en cuenta. En cuanto a la edad de presentación, alrededor de los 50 años, similar a lo que veníamos mencionando, y vemos que es bien frecuente que el cerebro sea, bueno, el sistema nervioso sea el principal órgano o el único órgano que está afectado en estos pacientes, o sea que vean que hay una tendencia que esto no sea pues multisistémico. Sin embargo, pocos de estos casos se les hacía el PET scan, sería pues como interesante también evaluar esa parte. Aquí pues vemos la sintomatología principal que presentaban estos pacientes y realmente vean que desde el punto de vista del sistema nervioso central, pues los niveles de inmunoglobulina 4 séricas
en estos pacientes que fueron mayores de 135, no fueron la mayoría, excepto pues en esta serie, pero de resto vean que no eran la mayoría. Bueno, y esto que ven acá son los pacientes pues que tenían pues un compromiso que era no específico, pero vean que cuando era solamente compromiso del sistema nervioso central, solamente el 36% de estos pacientes tenían este compromiso. Cuando se acompaña de compromiso alterno, pues vean que realmente si uno ve las dos primeras era que o no tenía o que no se sabía, y cuando uno suma ambas da casi el 60%. Y de ahí para allá vean que el siguiente órgano más frecuente va a ser el hueso, las glándulas salivares, los pulmones, y volvemos pues casi que a la misma distribución de lo usual. En cuanto a las imágenes, pues lo que vamos a encontrar va a ser el engrosamiento meningio, esto se ve sobre todo muy bien en el realce posgadolíneo, que esto pues es similar. Miren que algo que es bien llamativo es que usualmente en estos pacientes, o en la gran mayoría de los casos que se han reportado, son engrosamientos bien focalizados. Acá en este caso, les recuerdo pues que nuestro paciente era casi el compromiso total que se veía en el realce de las meninges. Y vean que algo que es bien importante es que estas lesiones van a generar su sintomatología dependiendo del sitio anatómico en el que se encuentra. Vean que, por ejemplo, aquí está cerca del mesencéfalo del tallo, y obviamente pues este paciente muy probablemente sí pudiera cursar con compromiso de los pares craneales. En cuanto al tratamiento, pues de manera muy breve, tener en cuenta pues que en estos pacientes lo principal es, una vez nosotros hagamos el diagnóstico, identificar si al nivel del sistema nervioso central hay alguna lesión ocupante de espacio que comprometa la vida o la función de alguna estructura importante del paciente. En ese caso, se debería llevar a cirugía en caso tal de que haya una estructura que esté pues comprimiendo algo importante. Y algo pues bien llamativo es que en estos pacientes de entrada se indica el uso de pulsos de esteroide, a dosis pues de 1 gramo por día por 3 días de metilprednisolona, y finalmente pues el desmonte a esteroides orales. Y ya pues finalmente, ya lo vamos a ver más adelante, pero el rituximab se utiliza también como un tratamiento de rescate. En cuanto a esta terapia de inducción, pues usualmente lo que les mencionaba van a ser pulsos de corticosteroides. Esto pues va a ser definido en los 6 primeros meses del tratamiento inicial, y esto va a estar indicado sobre todo en pacientes con compromiso sistémico, un compromiso progresivo. Aquí pues va a ser importante que el descalonamiento se debe de realizar descalonando 5 miligramos cada 2 semanas. También tengan en cuenta que se han planteado algunos otros medicamentos ahorradores de esteroide, como es el caso del micofenolato, la azathioprina, pero pues realmente como tal, algo que sí es llamativo y que en los últimos años se ha venido estudiando de importante, es que como medicamento de rescate, aquellos pacientes que fallan a estas dosis iniciales de corticosteroide, el rituximab pareciera ser una buena opción a una dosis de 1 gramo, 2 infusiones separados de 15 días. También pues ya finalizando el caso, nuestro paciente finalmente cuando se le dio egreso, ya el paciente no tenía cefalea, se le había resuelto por completo, las náuseas y el vómito había desaparecido, había habido una mejoría ostensible en la audición, y se le dio salida con prednisona y azatioprina 50 miligramos al día, y control ambulatorio con reumatología. Nosotros lo vimos la última vez a finales de diciembre del año pasado, y realmente pues, el paciente se sentía muy bien, ya no tenía ningún compromiso, ya la cefalea había resuelto por completo y estaba ya con dosis de prednisona de 25 miligramos al día. En cuanto a las conclusiones, pues tengan en cuenta pues que la enfermedad relacionada por IgG4 es una enfermedad sistémica donde siempre deben descartarse imitadores. El diagnóstico y el manejo óptimo de estos pacientes debe basarse en una correlación clínica y patológica de los diversos fenotipos de la enfermedad. El manejo temprano con esteroides permite la mejoría y la regresión, y el rituximab es una terapia de rescate que es prometedora. De esto, ¿qué es lo importante? Siempre hacer un seguimiento continuo, dado que los efectos acumulativos y las crisis van a llevar a un aumento en el deterioro de los órganos, y también esta condición está en crecimiento a nivel mundial y debe involucrar los médicos de todas las especialidades. Ya para finalizar, pues agradecerles a todos, agradecerle a Felipe por la invitación, e invitarlos también a el 10º Congreso de Residentes de Medicina Interna que vamos a realizar de manera virtual el 11 y 12 de marzo de este año. Aquí están los precios, aquí están los sitios donde nos pueden contactar, y están todos cordialmente invitados. Doctor, muchísimas gracias por la charla. Pues hubo un abordaje muy completo y la verdad, como bien explicaste, la enfermedad por IgG4 no es algo en lo que siempre pensemos frente a un paciente donde el principal diagnóstico que se debe descartar es de etiología infecciosa.
Voy a mandar también lo de el Congreso de Medicina Interna, lo voy a mandar por el grupo del IMIG, pues para que los estudiantes y todos nosotros tengamos pues acceso a él, y los que quieran inscribirse pues ya todos saben que están muy invitados. No sé si alguno tenga alguna pregunta acerca del abordaje del caso que presentó el doctor Camilo. Listo, doctor. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por la presentación, fue excelente y nos quedamos con muchos aprendizajes. Doc, Bueno, no, muchísimas hermano, gracias. con todo gusto. Igual ahí cualquier cosa que le interese me avisan y estamos en contacto. Perfecto, doc. Ahí les voy a Listo. compartir entonces lo del congreso con el grupo. Perfecto, vale. Nos vemos, pues, Felipe. Chao, muchachos, que estén bien. Chao, que estén bien. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.